En una gélida mañana de diciembre de 1997, en la Asturias rural, una niña de 9 años caminaba por un camino de tierra sujetando la correa de un Doberman negro. Era día de clase, pero nunca llegó a la escuela, y por mucho que la buscaron, nadie volvió a verla ni a ella ni al perro. Cangas del Narcea fue, y sigue siendo, uno de esos lugares donde el tiempo parece ralentizarse. Enclavado en lo alto de las montañas, entre campos de gran altitud y densos bosques de araucarias, el pueblo apenas superaba los 3.500 habitantes a finales de los años 90. Un pueblo frío de largas nieblas y vecinos silenciosos, donde todos se conocían y donde nadie olvidaba el nombre de Lucía Gutiérrez. Lucía vivía con sus padres en una finca remota, a unos 6 kilómetros del centro de la ciudad. La casa estaba ubicada detrás de un viejo aserradero en desuso, entre dos colinas cubiertas de densa vegetación. Su padre, Antonio, trabajaba en el procesamiento de madera en un aserradero local. Su madre, Ángela, se encargaba de la casa y horneaba pan y pasteles para vender en los mercados locales. Lucía era hija única y estudiaba en la escuela municipal de São José. Todos decían que era una niña dulce pero valiente. Su cachorro, Negro, un Doberman alto y musculoso, siempre estaba a su lado. Ese miércoles, 3 de diciembre, Lucía salió de casa a las 6:50 de la mañana. Llevaba una camiseta clara de dibujos animados, vaqueros holgados y una diadema roja que su madre le había cosido a mano. Llevaba a Negro con una correa resistente, de esas de cuero grueso con hebilla metálica. Siguió el mismo camino de tierra que recorría todas las mañanas hasta la parada de la furgoneta escolar, donde se subió con otros 3 niños del campo. Pero ese día, no apareció en la parada. Uno de los niños, Víctor, de 11 años, dijo después que vio a Lucía bajando por la calle desde lejos, al doblar la curva, pero se distrajo y, al volver a mirar, ya no estaba. Al principio, pensaron que solo llegaba tarde. La madre solo empezó a preocuparse de verdad cuando dieron las 11 de la mañana y su hija no había regresado. Intentó llamar a la escuela, pero el teléfono no conectaba. A la 1 de la tarde, Antonio salió del trabajo en el aserradero y corrió a casa. Al descubrir que nadie sabía dónde estaba su hija, se subió a su coche y fue directo a la comisaría. En menos de 2 horas, vecinos, maestros, funcionarios municipales e incluso el párroco del pueblo organizaron una búsqueda. Se registró el camino, los senderos circundantes e incluso el viejo aserradero, reabierto desde la inundación de 1994. Y nada, ni un trozo de ropa, ni huellas, ni siquiera ladridos de negros. El caso corrió como la pólvora. En un pequeño pueblo como Cangas del Narcea, la desaparición de un niño con un perro adiestrado fue más que una tragedia, fue absurdo. Durante 2 días enteros, hombres con guadañas y linternas registraron los bosques que rodean la finca Irapua, cerca de la base de la cordillera Cantábrica. Un grupo de policías de Oviedo trajo perros rastreadores. Un helicóptero sobrevoló la ladera norte de la sierra. Era la primera vez que la mayoría de las familias del pueblo veían el cielo arañado por una aeronave oficial, pero no apareció rastro alguno. Los días se convirtieron en semanas, y ninguna respuesta. Surgieron rumores, como siempre, un vecino de Santa Eulalia de Oscos juró haber visto a una niña con una tiara roja dentro de una camioneta oscura, otro dijo haber encontrado una mochila escolar cerca de un sendero usado por cazadores, pero resultó ser la de un niño del campo que la había perdido meses antes. Algunos empezaron a sospechar de un grupo de forasteros acampando cerca de una granja abandonada. Otros apuntaron a la posibilidad de un ataque de animales salvajes, pero nada tenía sentido dada la desaparición, ningún ruido, ninguna pelea, ningún testigo directo. Negro, el Doberman, era conocido por su valentía, acostumbrado al bosque y entrenado por Antonio desde cachorro. Era improbable que lo hubieran matado sin dejar rastro, y aún más improbable que simplemente se hubiera ido. Con el tiempo, el caso se enfrió, y esa fue quizás la parte más cruel. La prensa local publicó un par de reportajes. RBS incluso envió a un reportero desde Florianópolis, pero sin novedades,
el asunto quedó en el olvido. La policía de Asturias registró el informe, pero mantuvo el caso bajo el epígrafe de desapariciones sin pruebas de delito. Para la familia, era imposible seguir adelante. Antonio dejó el aserradero, vendió el coche y empezó a recorrer los senderos de la montaña con una radio portátil y un machete. Decía que algún día encontraría alguna señal. Ángela guardó silencio, dejó de vender pan, dejó de contestar llamadas. Les dijo a sus vecinos que Lucía volvería, que no se había ido. Si hubiera muerto, lo sabría, repetía. Pero el tiempo no les dijo nada. 3 años después, en una nublada mañana de noviembre del año 2000, un grupo de investigadores de la UFSC, Universidad Federal de Santa Catarina, ascendía por las laderas del bosque Muniellos, donde aún existían tramos de mata atlántica intacta. Formaban parte de un proyecto de prospección botánica para la creación de una futura área de protección ambiental. Iban armados con GPS, portapapeles, mochilas pesadas y una pequeña pala para tomar muestras de suelo. Fue allí donde uno de los miembros del grupo, un joven de 27 años llamado Leonardo, notó algo extraño entre las raíces de una higuera centenaria. El suelo parecía removido, como si algo hubiera sido removido y luego cubierto de nuevo. Excavando con cuidado, encontró 2 objetos cubiertos de tierra y parcialmente podridos, una diadema roja de niña y un collar de perro con una hebilla torcida. Lo que Leonardo vio no fue solo una diadema manchada de barro y un collar oxidado, fue el final de una espera silenciosa y el comienzo de un dolor que parecía olvidado. La noticia no tardó en correrse. Uno de los investigadores del grupo había crecido en Tineo y, al ver los objetos, recordó de inmediato la desaparición de la niña de Cangas del Narcea. Todos conocían esa historia, dijo. Marcaron el lugar con GPS y descendieron con los objetos envueltos en tela como prueba. Al llegar al centro, fueron directos a la comisaría. El jefe de policía de turno, Ismael Delgado, llevaba 8 años en el cargo y recordaba bien el caso. Él mismo había participado en los registros iniciales cuando aún era agente. Al ver los objetos sobre la mesa de madera de la comisaría, Ismael guardó silencio durante varios segundos. Pidió que no los limpiaran ni los tocaran. El collar estaba en avanzado estado de descomposición, pero aún se veía un trozo de la hebilla torcida y el remache donde antes se había grabado un nombre. La tiara, mejor conservada, tenía pequeñas piedras rojas y un grueso contorno de tela que coincidía exactamente con lo que Ángela Gutiérrez había descrito en el informe de 1997. Esa misma tarde, llamaron a los padres. Ángela llegó temblando, Antonio, en silencio. Al ver los objetos, la madre rompió a llorar, de esos que no salen de la garganta, sino del aliento. Es suya. Yo hice esa tiara, murmuró. La usaba todos los días. La policía reabrió oficialmente el caso. Se llamó a un grupo de peritos de Oviedo para que reconociera la zona. Leonardo proporcionó el marcador exacto, coordenadas dentro de una sección del bosque de Muniellos por donde no pasaba ninguna pista oficial, una zona de difícil acceso, protegida por laderas resbaladizas y pinos centenarios. En 1997, ese lugar era aún más remoto, prácticamente inaccesible para un niño solo. En otras palabras, alguien llevó a Lucía allí. En los días siguientes, la investigación avanzó. La zona estaba acordonada con cinta amarilla. Excavaron unos 20 metros alrededor del sitio original, buscando restos humanos, fragmentos de tejido, huesos o ADN. Pero no encontraron nada más. Ni huesos, ni marcas de lucha, ni evidencia de un campamento. Solo la tierra removida donde habían estado los 2 objetos. El caso volvió a los periódicos. Esta vez, no solo en Serra, sino también en Blumenau, Florianópolis y Joinville, se encontraron objetos que podrían pertenecer a una niña desaparecida en 1997, decía un titular. Los periodistas regresaron a la ciudad. Quienes habían olvidado el caso volvieron a hablar de él en panaderías, mercados y radios locales. La pregunta principal era una sola:
¿por qué los objetos seguían allí 3 años después, sin ninguna otra señal? Se descartó la hipótesis de un ataque animal. Negro, a pesar de estar desaparecido, no era el tipo de perro que se dejaría dominar por un depredador sin dejar rastro, y la hebilla del collar estaba torcida, como si la hubieran forzado, no cortado. Sin embargo, la diadema no presentaba marcas de violencia, lo que descartaba una caída repentina o un arrastre. El examen forense confirmó algo aún más inquietante: los objetos habían sido enterrados allí hacía menos de 2 años, lo que significa que no habían estado allí desde la desaparición de Lucía. Alguien los había dejado allí mucho después de su desaparición. La investigación comenzó a considerar 3 posibilidades. Alguien secuestró a Lucía y la mantuvo con vida durante un tiempo, dejando los objetos como señal o ritual. La niña huyó o fue secuestrada y murió accidentalmente en otro lugar, y luego alguien enterró los objetos allí como distracción o como tributo. O un tercero encontró los objetos en otro lugar y los escondió en el bosque por miedo o culpa. Ninguna de estas hipótesis era tranquilizadora. Mientras tanto, la vida de la familia Gutiérrez se sumió de nuevo en el vacío. Antonio empezó a evitar la ciudad, no hablaba con nadie ni respondía a los periodistas. Dormía en una pequeña habitación en la parte trasera de la casa, con la puerta siempre cerrada. Ángela, en cambio, parecía revivir los meses de 1997. Reanudó su rutina de esperar en la puerta, poner comida en el plato del perro y encender una vela en la ventana. Si dejaron la tiara es porque sigue ahí. O porque quieren que encontremos algo, dijo, pero nadie sabía qué. Días después del redescubrimiento, un voluntario de la búsqueda de 1997 se acercó a Ismael con un recuerdo extraño. Comentó que, en ese momento, durante una búsqueda en un tramo de la senda de la encina, percibió un fuerte olor, pero otro voluntario lo disuadió de continuar. Dijeron que solo era el cadáver de un armadillo. Ismael envió un grupo allí 15 días después del descubrimiento de la tiara. Era una grieta entre rocas cubierta de hojas muertas y raíces antiguas. No se encontró nada. Pero cerca, sobre la rama caída de un árbol, yacía un trozo de tela azul claro deshilachada con restos de un dibujo infantil. El equipo forense se llevó la tela, pero el informe tardaría mucho en llegar. Mientras la ciudad volvía a sumirse en la incertidumbre, una pregunta empezó a crecer como la hierba alta en la mente de todos: ¿y si Lucía no estaba muerta? ¿Y si lo encontrado en las montañas era en realidad un mensaje que ella misma había dejado? Si esta historia te ha conmovido de alguna manera, es porque tú también comprendes el vacío que algunas familias cargan en silencio. Suscríbete al canal para seguir historias como esta, historias que el tiempo casi ha borrado, pero que aún piden ser escuchadas. Cuando la noticia volvió a los periódicos, no solo reaparecieron vecinos y curiosos, también lo hicieron los silencios no resueltos, aquellos que se habían mantenido durante años y que ahora comenzaban a romperse desde dentro. La semana siguiente a la reapertura del caso, el inspector jefe Ismael Delgado revisó la investigación original de 1997, cajas y cajas de papel viejo, recortes de periódico, bocetos mal dibujados, declaraciones manuscritas. Uno de estos documentos, olvidado entre formularios doblados, le llamó la atención. Era un formulario con el nombre de un camionero de Joinville que había sido visto varias veces estacionado cerca de la finca Irapuá el mes anterior a su desaparición. El hombre nunca fue investigado formalmente en aquel momento. Se decía que solo se detenía allí para dormir, usando el cobertizo vacío de la finca como refugio, según lo permitía su jefe. Pero nadie lo revisó con cuidado. Desapareció poco después de la desaparición de Lucía. Ismael decidió intentar localizarlo, pero no sería fácil. El camionero nunca dejó un domicilio fijo y el número de teléfono registrado estaba inactivo. Fue entonces cuando se le ocurrió consultar el registro civil de Gijón para rastrear su CPF mediante documentos recientes. La búsqueda llevaría días, pero se le ocurrió una idea. Mientras tanto, algo extraño ocurrió. Ángela Gutiérrez, la madre, fue vista caminando sola de noche hacia el viejo molino. Según un vecino, llevaba una linterna y una bolsa de tela.
Al día siguiente, al ser interrogada, simplemente dijo: «Fui allí porque soñé que ella me llamaba». No dijo nada más. Antonio, al enterarse de esto, montó en cólera. Su discusión fue escuchada incluso por los vecinos más lejanos. Desde el descubrimiento de la tiara, se habían distanciado cada vez más, mientras Ángela parecía reavivar la esperanza de encontrar a su hija con vida. Antonio se sumió en un estado de rabia y aislamiento, como si el recuerdo de su hija fuera ahora una carga, no una búsqueda. El cura del pueblo, que conocía a la familia desde el bautismo de Lucía, intentó interceder. Habló con Ángela, quien le confesó algo que nunca le había contado a nadie. 2 semanas antes de su desaparición, Lucía tenía miedo de algo. No quería dormir sola, dijo que había visto a una persona extraña en el bosque cerca de la casa. Una noche, pidió que le dejaran la luz encendida en su habitación. Esto no era común, nunca había tenido miedo. Esta información nunca se había registrado en una declaración. Cuando el sacerdote se lo contó al jefe Ismael, se le encogió el estómago. Esto podría cambiarlo todo, podría indicar que Lucía estaba siendo vigilada. Con esta nueva información, la policía comenzó a considerar la posibilidad de vigilancia y seducción previa. Quizás la niña fue abordada gradualmente por alguien que usaba el bosque como tapadera, alguien que la veía todos los días en la escuela, que sabía que esa mañana de diciembre se iría sola, como siempre. Ismael le pidió al sargento retirado Alonso Núñez que colaborara de nuevo con la investigación. Núñez había mapeado las rutas alternativas de la región durante las búsquedas de 1997 y conocía cada camino de tierra, cada atajo usado por cazadores, ganaderos o forasteros. Aceptó ayudar. Subieron al lugar donde habían encontrado la tiara y el collar y estudiaron el suelo cuidadosamente. Este lugar fue perturbado por alguien que sabía lo que hacía. «Este sendero de aquí es un antiguo paso para la gente del monte», señaló Núñez, sugiriendo buscar en una zona al norte, donde había una vieja cabaña de madera construida en la década de 1970 por un ermitaño local. La cabaña estaba abandonada, pero seguía en pie. El sendero era estrecho, empinado y estaba rodeado de ramas afiladas, lo que dificultaba la visión para quienes no conocían el bosque. 2 días después, al llegar a la cabaña, encontraron una imagen inquietante: latas de comida vacías, una manta podrida, restos de velas derretidas y un cuaderno con las páginas arrancadas. Nada indicaba que Lucía hubiera estado allí, pero todo indicaba que alguien había vivido allí un tiempo y se había marchado apresuradamente. Las velas eran fabricadas por una pequeña empresa de Pola de Somiedo, con distribución limitada, lo que indicaba que el ocupante de la cabaña era local. La manta era vieja, pero de uso militar, algo difícil de encontrar en tiendas convencionales. Estaba recogiendo los objetos cuando un descubrimiento inesperado llegó del Registro Civil de Gijón. El nombre del camionero de 1997 aparecía en un registro laboral informal reciente. Había estado registrado como obrero de la construcción en un pequeño pueblo de Paraná, 3 meses antes de que se redescubriera la tiara. El jefe de policía solicitó contacto inmediato, pero el hombre estaba prófugo. Había renunciado a su trabajo y desaparecido tras recibir una denuncia anónima sobre un comportamiento extraño con niños. Todo empezaba a encajar, pero al mismo tiempo, las pesadillas de Ángela empeoraban. Afirmó oír ruidos en el bosque por la noche y empezó a contar que la ventana de la cocina sonaba como si la hubieran abierto una noche. Una vecina confirmó haber visto sombras cerca del gallinero una noche lluviosa. Y Antonio, cada vez más hostil, empezó a dormir con un machete debajo del colchón. Nadie sabía con certeza que era paranoia y que era verdad. Pero el 2 de diciembre de 2000, casi 3 años después de la desaparición, apareció un nuevo elemento. En la puerta de la casa de los Gutiérrez, envuelto en un periódico y atado con un cordel sucio, había un botón azul de niño con un estampado de osito de peluche. Ángela se derrumbó. Antonio cerró la puerta con llave, y el inspector jefe Ismael, al ver el botón, se dio cuenta: alguien lo vigilaba todo, y estaban más cerca de lo que jamás habían imaginado.
El botón que dejaron en la puerta no era solo una señal, sino una provocación, un recordatorio, como si dijera, sigo aquí y no sabes nada. El objeto fue enviado de inmediato a Lajes para su análisis forense. Era, en efecto, un botón infantil, común en la ropa de invierno infantil, con un osito de peluche estampado con un paraguas. La pieza mostraba claros signos de exposición a la humedad y la tierra. Lo más inquietante era que aún había fragmentos de hilo azul adheridos a la base del botón, lo que indicaba que se había arrancado, no que se había caído de forma natural. Mientras el informe aún se estaba elaborando, el inspector jefe Ismael Delgado dirigió su atención a las afueras de la ciudad y pidió a los agentes que volvieran a hablar con los residentes de mayor edad, especialmente con aquellos que vivían cerca de las montañas o que trabajaban en el transporte de mercancías, la construcción y la seguridad en ese momento. Fue durante una de estas conversaciones que algo empezó a cambiar. Una mujer de 80 y tantos años, doña Herminia, que vivía sola desde los años 80 en una casa cerca del sendero Serró, compartió algo que había ocultado durante mucho tiempo por miedo a parecer confundida. Dijo que, unas semanas después de la desaparición de la niña, oyó pasos cerca de su ventana alrededor de las 4 de la mañana. A través de las rendijas de la cortina, vio una figura pequeña y encorvada que caminaba con dificultad hacia el bosque. Iba acompañado de un perro oscuro y delgado, con la correa arrastrándose por el suelo. Pensé que era un fantasma, recé y me escondí, dijo. Sin embargo, lo que más la impactó fue lo que oyó inmediatamente después, la voz de una niña llamando a alguien, no gritando, sino suavemente, como si no quisiera ser escuchada. Esta información resonó con fuerza en los registros policiales, era la primera vez que un testigo afirmaba haber visto a la niña desde el día de su desaparición. La hora, el lugar, el perro, todo coincidía. El problema, este sendero conducía directamente a una región conocida como el Valle del Silencio, una zona pantanosa casi intransitable durante los meses de lluvia. Aún así, Ismael decidió enviar a 2 agentes, con el apoyo del sargento Núñez, a cartografiar la zona. Al mismo tiempo, los peritos completaron el análisis del botón, que coincidía con la tela hallada cerca del sendero de la higuera, la pieza azul con el estampado infantil recogida semanas antes. Por lo tanto, ambas prendas formaban parte de la misma prenda, la que probablemente Lucía llevaba puesta el día de su desaparición. La confirmación estremeció a la familia Gutiérrez, pero estremeció aún más al sargento Núñez, quien empezó a sospechar una hipótesis incómoda. Lucía pudo haber sido secuestrada, pero escapó o la dejaron atrás en algún momento y sobrevivió, al menos por un tiempo. Fue entonces que, mientras analizaba el recorrido entre la casa de los Gutiérrez, la parada de autobús, el sendero de las higueras y la cabaña abandonada, Núñez recordó un viejo detalle: había, en medio de ese recorrido, un refugio de cazadores utilizado ocasionalmente por grupos de la región para almacenar víveres y sal gruesa. Construido en la década de 1960, el refugio era poco conocido, pero estaba ubicado cerca del Valle del Silencio, rodeado de altos pinos y de difícil acceso, perfecto para esconderse, pero casi imposible de salir sin ayuda. Él y los agentes fueron allí. El camino estaba cubierto de hojas y ramitas húmedas, pero el refugio seguía en pie, una construcción baja de madera con tejas rotas y suelo de tierra. Dentro solo había un banco, 2 cajas vacías y una bolsa rota de comida para perros, caducada desde 1999. En la pared, sin embargo, encontraron algo inesperado: marcas de carbón, pequeñas líneas verticales agrupadas de 5 en 5, como si alguien contara los días. Había 57 marcas, casi 2 meses de estar allí, y nadie sabía quién había estado allí ni cuándo. Este descubrimiento revolucionó el caso. Hasta entonces, se creía que Lucía había desaparecido el mismo día. Pero ahora surgió la posibilidad real de que hubiera sobrevivido durante semanas, sola o acompañada. Mientras tanto, Ángela empezó a reportar sueños más frecuentes. En uno de ellos, vio a su hija entrar a la casa por la puerta principal, silenciosa, con los ojos hundidos y un cuaderno en las manos. Al despertar, corrió a la habitación de la chica, que seguía cerrada con llave, y rebuscó en la estantería.
Allí encontró un cuaderno viejo, con tapa de plástico y páginas aún escritas a lápiz. Nada especial a primera vista, pero en la última página había una frase medio borrada y medio garabateada. Si me quedo callado, no me escuchará. El cuaderno fue entregado para su análisis forense. La letra parecía ser de Lucía, pero aún faltaba confirmación. El papel era del mismo tipo que se usaba en la década de 1990, y la frase parecía escrita con prisa, con el lápiz demasiado apretado, típico de quien escribe por miedo. Lo que antes había sido una desaparición comenzó a revelar un rastro de supervivencia. Pequeños rastros, señales, rastros de una presencia que quizás había perdurado más de lo que nadie imaginaba. Y en ese mismo momento, en la rural Pola de Somiedo, una llamada anónima desde un teléfono público añadiría otro hilo suelto a la red, un hilo que conectaba el pasado con un nombre que el pueblo no había escuchado en más de 20 años. La llamada llegó una mañana nublada, mientras el viento frío soplaba desde las montañas como una advertencia. Solo hubo 3 frases pronunciadas por una voz masculina profunda y apresurada, y luego el silencio de la línea desconectada. No murió ese día. El hombre de la camioneta lo sabía. Pregunta por Antonio. Realizada desde un teléfono público en Pola de Somiedo, a unos 70 km de Cangas del Narcea, la llamada a la comisaría volvió a circular en los periódicos tras el hallazgo de la tiara y el collar. La operadora anotó las palabras e intentó mantener al hombre al teléfono, pero colgó antes de la segunda pregunta. El nombre de Antonio sonaba demasiado genérico, pero para Ismael Delgado no era nuevo. Recordaba una declaración escrita a toda prisa en 1997 por un trabajador agrícola llamado Antonio Clavijo, quien había vivido en un terreno aislado cerca de Pico del Cuervo durante solo 3 meses. En aquel entonces, lo describieron como un hombre extraño que gustaba de vagar solo por el bosque, pero como no había pruebas que lo vincularan con el caso, finalmente fue ignorado y pronto desapareció de la región. Ismael buscó en los archivos de Pola de Somiedo algún rastro de Antonio Claudio. Encontró un antiguo informe policial de 1996, que denunciaba una pelea en un bar de carretera. Después de eso, no quedó constancia de su identidad, residencia ni empleo, parecía haber desaparecido. La llamada reavivó las alarmas. El jefe de policía llamó personalmente a la Policía Civil de Oviedo para solicitar asistencia técnica y el seguimiento de las llamadas realizadas ese día en los teléfonos públicos locales. Lo confirmaron, la llamada se realizó desde un dispositivo instalado cerca de la antigua estación de autobuses de Pola de Somiedo, alrededor de las 9:12 h. No había cámaras ni registros de quién se encontraba cerca. Mientras tanto, los vecinos de Cangas del Narcea comenzaron a revisar el caso, ahora con temor. Algunos afirmaron que el camionero había regresado al pueblo. Otros juraron haber visto luces de noche cerca de la senda del Buitre, por donde, según dicen, nadie pasa después del atardecer. El ayuntamiento recibió informes de vehículos extraños estacionados en el camino de tierra entre el pueblo y la zona de la antigua cabaña. No se demostró nada, pero el ambiente era de vigilancia y tensión. En medio de todo esto, apareció una nueva figura, un joven delgado, de poco más de 30 años, que llamó a la puerta de la comisaría, diciendo que necesitaba hablar con el jefe de policía sobre el caso de la niña. Se llamaba Rafael Torres y se había ofrecido como voluntario en la búsqueda de 1997 cuando aún era adolescente. Les contó algo que nunca les había contado ni siquiera a sus padres. Dijo que al 4.º día de búsqueda, lo enviaron con otros 2 jóvenes a un sendero estrecho cerca del bosque Taperá, en el límite del área mapeada. Durante la caminata, encontró algo extraño, una prenda de ropa atrapada entre las ramas de una cerca de alambre de púas. Era un pantalón vaquero de niño, doblado de forma inusual, como si lo hubieran dejado allí. Pero cuando llamaron a uno de los coordinadores, este les ordenó que continuaran, y cuando regresaron por el mismo camino, la prenda había desaparecido. Rafael dijo que tenía miedo de cuestionarlo. Se dio cuenta de que había demasiada gente que quería terminarlo rápidamente, que algunos voluntarios no eran de la ciudad y nadie preguntó quiénes eran.
Guardó silencio, pero ahora, al ver resurgir la historia, el peso se volvió insoportable. Ismael le pidió a Rafael que dibujara el sendero. Basándose en los puntos de referencia y la vegetación descritos, Núñez y dos agentes intentaron localizar el lugar exacto. Días después, encontraron la cerca de alambre, ya caída y cubierta de musgo. En el suelo, entre las hojas húmedas, había dos trozos de plástico arrugado con diseños descoloridos, etiquetas cosidas de ropa infantil. Una aún conservaba el nombre de una antigua fábrica de ropa, cerrada desde principios de la década del 2000. Las piezas fueron tomadas para análisis forense. Aunque no se encontró material genético preservado, el tejido coincidía con el tipo que se vendía en la región al momento de la desaparición. La posibilidad de que alguien hubiera borrado evidencia en ese momento comenzó a considerarse con mayor fuerza. Entonces llegó una llamada más inesperada, esta vez no anónima. Una mujer, bajo estricto secreto, le contó al jefe de policía que en 1998, menos de un año después de la desaparición de Lucía, un hombre la había abordado en una finca de Pola de Somiedo ofreciéndole trabajo de limpieza. El lugar estaba aislado, y el hombre parecía nervioso pero educado. Al llegar, rechazó el trabajo por miedo, las puertas estaban cerradas por dentro y se oían fuertes ladridos desde una trastienda. El hombre insistió en que solo era un perro bravo, y ella se marchó. Días después, volvió a pasar por allí, y la finca parecía abandonada. Nunca se lo contó a nadie, por miedo, pero cuando volvió a ver la historia de Lucía en la televisión, reconoció la tiara, dijo que había visto a una niña similar en la ventana de la finca, mirándola un segundo antes de desaparecer dentro. Ismael le pidió que describiera al hombre. Ella dudó, pero dijo que parecía desgastado por el camino, tenía las manos callosas y un fuerte olor a diésel. Con eso, el nombre del camionero volvió al centro del tablero. Esa misma noche, a finales del 2000, dejaron una nota en la pared de la comisaría. Escrita con letra temblorosa, simplemente decía: ella vio lo que no debía. Intenté protegerla. La nota, breve y fría, transformó la sospecha en algo más profundo, alguien seguía suelto, alguien que sabía la verdad y quizá había intentado ocultarla desde el principio. La letra temblorosa, con bolígrafo azul, provenía de un viejo cuaderno escolar, con marcas de grapas oxidadas. El contenido, aunque vago, insinuaba un posible conflicto. Lucía había presenciado algo prohibido, y alguien, impulsado por el impulso, decidió protegerla. ¿Protegerla de qué? La hipótesis de un crimen encubierto empezó a tomar forma. El jefe Ismael Delgado convocó un grupo de trabajo informal con el sargento Núñez y otros dos oficiales experimentados de Oviedo. Elaboraron una cronología con todos los registros disponibles, desapariciones, registros, informes, reapariciones, objetos, llamadas telefónicas, testigos y cabañas. Fue en esta intersección donde algo llamó la atención de todos. En el verano de 1997, pocos días antes de la desaparición de Lucía, hubo una denuncia anónima sobre tala ilegal en un área protegida, justo entre la Senda de la Encina y el Valle del Silencio. La denuncia cayó en el olvido sin investigación, pero quien la presentó fue un subcontratista de un aserradero ya desaparecido que trabajaba en la propiedad vecina a la finca de los Gutiérrez. Su nombre era Antonio Clavijo. Esto dio un nuevo rumbo a la investigación, la hipótesis de que Lucía había presenciado alguna operación ilegal o violenta en el bosque, posiblemente relacionada con Antonio. El equipo localizó a un ex socio de la maderera, ahora jubilado en Tineo. Este confirmó que Antonio había trabajado allí poco tiempo y tenía un comportamiento errático, dormía en su camioneta, portaba un arma y se mantenía alejado de todos. Tras la denuncia, desapareció. Desde entonces, nadie ha sabido nada de él. Mientras tanto, se llevaron a cabo nuevas búsquedas en el Valle del Silencio, basadas en los informes del residente que había escuchado a Lucía y al perro en 1997 y en las marcas de conteo encontradas en el refugio. Decidieron investigar un claro natural entre rocas, accesible solo por la ladera de un antiguo sendero.
El sendero era estrecho y estaba cubierto de hojas y raíces húmedas. En el claro se alzaba una primitiva estructura de madera cubierta con una lona podrida. Dentro, solo había tierra blanda, pequeños huesos de animales y una tela vieja y manchada. Pero detrás de la estructura, un árbol perforaba cortes de cuchillo que marcaban las iniciales, L y N, repetidas. La tela fue recogida, aunque deteriorada, tenía costuras internas con el número de serie industrial de una empresa textil infantil de los años 90. Esa misma semana, llegaron los resultados del examen forense del cuaderno que Angela había encontrado, con la frase final, si me callo, no me escuchará. La letra coincidía con la de Lucía, según pruebas escolares. La frase llegó a interpretarse como una instrucción, una rutina impuesta por alguien que exigía silencio. La familia, ahora desintegrada, vivía en constante tensión. Antonio mostraba signos de paranoia, instalaba cerraduras nuevas, talaba árboles cerca de la casa para mejorar la visibilidad y sintonizaba constantemente la radio de la policía. Ángela, aunque frágil, intentaba mantener la cordura, organizó todas las pertenencias de su hija en un baúl de tela y comenzó a escribir en un diario todo lo que recordaba de los días previos a su desaparición, cada gesto, frase y visita. Fue en este diario donde anotó algo que casi había olvidado. 2 días antes de desaparecer, Lucía preguntó si los perros también lloran de añoranza y dijo que, los negros saben guardar secretos. Fue un comentario inocente, pero a Ismael y Núñez les pareció ensayado, como si la niña intentara expresar algo extraño. Esa misma noche, mientras revisaban boletines e informes antiguos, Núñez se topó con un nombre olvidado, Luis Martínez, uno de los primeros voluntarios en la búsqueda de 1997. Había venido del extranjero por compasión y ayudó durante 5 días, luego desapareció sin contacto. Nadie verificó sus antecedentes, nadie sabía de dónde venía. Al cotejar los registros de trabajadores informales de la región, descubrieron que Nelson había usado documentación falsa. Su verdadero nombre era Leonardo Alves Marcondes, nacido en 1963 en Cangas de Onís, quien había cumplido condena en la década de 1980 por hurto agravado y posteriormente desapareció de los registros oficiales. Entre 1995 y 1998, solo figuró en registros laborales esporádicos, siempre con nombres falsos. Lo que más impactó al equipo de Ismael fue otro descubrimiento: Leonardo había trabajado como auxiliar de mantenimiento en el mismo aserradero donde Antonio Claudio había denunciado la tala ilegal. Ambos trabajaban en las zonas más aisladas del bosque hasta que, en septiembre de 1997, 3 meses antes de la desaparición de Lucía, dejaron repentinamente sus trabajos, uno voluntariamente, el otro, supuestamente, debido a un conflicto interno. La conexión era evidente, pero el motivo seguía siendo incierto. Ismael solicitó una orden judicial a la Policía Civil de Asturias para registrar la antigua vivienda de Leonardo Alves, en una comunidad rural cerca de Cármenes, donde, según se informa, había vivido hasta 2003. Según los registros del INSS, la casa estaba abandonada, llena de maleza y gallinas sueltas. En el sótano, un espacio estrecho y mal iluminado que olía a aceite viejo, encontraron cajas con cuadernos viejos, cartas sin enviar y un diario de 1997 con notas codificadas. En las páginas finales, una frase repetida 4 veces: lo que no se cuenta no tiene sentido. Las cartas, la mayoría dirigidas únicamente a Ana, hablaban de culpa, miedo y el deseo de volver a empezar. Ninguna llegó a ser enviada. En una, Leonardo escribió: me miró como si supiera que no era el hombre indicado, pero no lloró, simplemente abrazó al perro y guardó silencio, como si me perdonara por tener miedo. Eso lo cambió todo. Ya no se hablaba de una simple desaparición, sino de privación de libertad, una relación forzada y la manipulación emocional de una niña vulnerable. Se sospechaba que Leonardo había mantenido oculta a Lucía, quizás bajo la falsa creencia de que la cuidaba. Mientras tanto, en Cangas del Narcea, el pueblo se recluía en una silenciosa espera. Antonio, apenas reconocible, se negaba a salir de casa. Ángela, en cambio,
decidió reanudar sus visitas a la iglesia. Si mi hija regresa, me encontrará de pie, le dijo al sacerdote. Fue en uno de estos viajes que doña Zulema, sentada junto a Ángela, le susurró. Hay un chico en Oviedo que jura haber visto a una chica con un perro negro en el bosque. Dice que hablaba con un acento diferente, un poco rígido. La historia sonaba como tantas otras, pero despertó algo. El niño tenía 13 años, y mientras acampaba con su padre cerca de una granja abandonada, vio a una mujer delgada, vestida con ropa holgada y un pañuelo en la cabeza, acompañada de un perro viejo. Ella se asustó al darse cuenta de que la observaban y desapareció en el bosque. La investigación corría ahora contra el tiempo, entre fantasmas del pasado y señales, frágiles pero insistentes, de que Lucía aún podía ser encontrada. Esto había sucedido 3 meses antes, pero el padre lo ignoró, pensando que era producto de su imaginación. Ismael fue personalmente a Lajes y habló con el niño. Describió a la niña con detalle: cabello oscuro, grande. Tenía una marca en el brazo, una cicatriz torcida, y el perro arrastraba una pata. Lucía tenía una vieja cicatriz en el antebrazo por una caída de bicicleta a los 6 años. Y Negro, el Doberman, se había roto una pata trasera unos meses antes de su desaparición. No se pudo confirmar nada, pero tampoco descartar nada. El jefe de policía llamó a un equipo de búsqueda de la policía ambiental para que explorara la zona indicada por el niño. Era una zona densamente arbolada, cerca de una línea eléctrica fuera de servicio, con antiguas estructuras de hierro y senderos cubiertos de sipo. El rastreo inicial no arrojó resultados. Pero, al subir una ladera, un agente avistó algo inusual: un trozo de tela atado a una rama, casi como una señal. Al acercarse, encontraron un pequeño campamento improvisado, restos de una fogata, pedazos de envases de comida, y junto a una roca, un plato infantil de plástico rosa con el borde roto. Dentro, comida para perros empapada por la lluvia reciente. Ese plato no era solo un objeto perdido en el bosque, era la primera evidencia física en 3 años de que alguien, quizás Lucía, seguía comiendo allí. La zona fue acordonada de inmediato. El jefe de policía, Ismael Delgado, ordenó que nadie tocara nada hasta que llegaran los peritos forenses de Lajes. El campamento parecía improvisado, pero estaba meticulosamente organizado. Ramas formaban una especie de muro, una manta vieja extendida sobre hojas secas, y junto al fuego extinguido, un cuaderno húmedo con bocetos. Era un cuaderno infantil, parcialmente destrozado por la humedad, con dibujos a lápiz hechos a mano. En una de las páginas mejor conservadas, un boceto sencillo pero inconfundible: una niña y un perro. La niña tenía el pelo largo, y el perro parecía cojear. Sobre el dibujo, una sola palabra, escrita con letras temblorosas: Negro. La imagen fue llevada a la comisaría. Al verla, Ángela cayó de rodillas y dijo que reconocía el dibujo de su hija: siempre dibujaba con los ojos cerrados, primero y luego encima. Esto es suyo, repetía con desesperación. La tensión que se apoderó del pueblo no tenía precedentes. Por primera vez desde 1997, corrían rumores de que Lucía estaba viva y vivía escondida en algún lugar de la montaña, quizá bajo vigilancia, quizá por voluntad propia. Pero algo aún más inquietante estaba ocurriendo. Esa misma semana, una carta anónima llegó a la comisaría de la Policía Civil de Pola de Somiedo. Escrita con bolígrafo negro, con palabras tachadas y repeticiones, la carta decía: ella sabía que él no era mi padre. Quería irse, pero él dijo que había cosas peores ahí fuera, y le creí. Ahora es demasiado tarde. La carta no estaba firmada, pero venía acompañada de un sobre con un recorte de periódico de 1997 sobre la desaparición de Lucía. El papel contenía huellas dactilares parciales, pero incompletas, para su identificación inmediata. Lo que empezó a surgir, con cada nuevo detalle, fue una hipótesis aún más oscura: Lucía había sido secuestrada por alguien que creía salvarla de algo y, con el tiempo, la mantuvo en silencio, emocional, psicológica y quizás incluso físicamente.
En busca de explicaciones, el jefe de policía reanudó una visita aplazada, fue a casa de la familia de Leonardo Alves Marcondes en Cangas de Onís, donde vivía su hermano mayor. El hombre, reservado y desconfiado, se negó inicialmente a hablar. Tras ser confrontado con los objetos y las historias, cedió. Leonardo tenía algunos arrebatos de joven, dijo su hermano. Se escondía en el bosque durante días y luego regresaba, diciendo que protegía a alguien. Nunca supimos a qué. Tras su arresto, la situación empeoró. Hablaba de una niña que vio en el bosque, que estaba perdida, y que Dios lo había enviado para cuidarla. Pensamos que estaba delirando. Dijo que ella no podía regresar porque su padre era malvado. Ismael se quedó paralizado. La afirmación encajaba con parte de la carta. Leonardo, o alguien cercano a él, parecía creer que Lucía había sido rescatada de su propia casa. ¿Pero por qué? Esta sospecha dio un giro emocional difícil a la investigación. ¿Podría Antonio, el padre de la niña, tener algo que ver con su trauma? La duda carcomía al jefe de policía. Decidió entonces revisar el historial médico de Lucía antes de su desaparición. Solicitó autorización judicial al Hospital Bon Jardín para acceder a los últimos 2 años de vida de la niña. Entre resfriados y exámenes de rutina, un historial médico le llamó la atención: un hematoma en el brazo izquierdo, registrado como una caída doméstica en agosto de 1996. Pero algo no cuadraba, la cicatriz de Lucía estaba en el brazo derecho, y el examen había sido solicitado directamente por su padre, sin la supervisión de su madre. Ismael fue con Ángela y le mostró el historial médico. Ella guardó silencio y luego lloró, diciendo que no sabía nada del tratamiento. Antonio, según se informa, solo dijo que su hija se había caído y que la llevaría al hospital porque estaba cerca del trabajo. La duda se convirtió en un vacío legal. Ismael solicitó una búsqueda silenciosa del expediente de Antonio. Encontró un expediente formalmente limpio, pero con un archivo interno confidencial compilado por un consejero escolar en ese momento. El documento era breve, pero decía: el niño mostró un comportamiento retraído y se negó a hablar de asuntos familiares. El perro parece ser una figura protectora. Se recomienda su vigilancia. El seguimiento nunca se llevó a cabo. Las piezas comenzaron a encajar en un panorama complejo. Lucía pudo haber huido, o haber aceptado irse por miedo, y el responsable de mantenerla bajo la falsa creencia de que la estaba protegiendo. Hasta que todo se descontroló. De vuelta en el campamento, un agente encontró un trozo de tela blanca con manchas rojas pegado entre ramas altas. Al principio parecía tela vieja, pero al lavarlo, reveló algo sorprendente: 4 palabras bordadas a mano con hilo azul. Sé que existo. Sé que existo. La frase bordada en un trozo de tela sucia parecía simple, pero en ese momento, era lo más poderoso que alguien pudiera haber dejado en medio del bosque. Para el jefe de policía Ismael Delgado, no era solo una señal de presencia, era la declaración de alguien que había pasado demasiado tiempo siendo tratado como un recuerdo, una hipótesis o una sombra. La sentencia fue analizada por una experta en grafología conductual de la Policía Científica de Florianópolis. Con cautela, afirmó que la caligrafía coincidía con la de alguien que aprendió a escribir de forma autodidacta, con poca práctica. Las letras eran temblorosas pero ordenadas, la costura era inestable pero firme, y, lo más simbólico, alguien tuvo el tiempo y la intención de decir que aún estaban allí. Al mismo tiempo, surgió un nuevo problema: Antonio Gutiérrez, el padre de Lucía, empezó a ser mencionado abiertamente entre los vecinos como posible causa de su desaparición. Quienes antes no se atrevían a hablar ahora recordaban que era brusco y duro con la niña, y que en algunas ocasiones habían oído gritos en la casa. Nunca se presentó ninguna denuncia, pero los rumores corrieron como la pólvora. La presión emocional sobre él se volvió insoportable. 3 días después del descubrimiento de la tela bordada, Antonio desapareció. Salió de casa de madrugada, llevándose una mochila, un machete y la radio de la policía.
Ángela se despertó sola, con una nota sobre la mesa. Si está viva, no merezco mirarla a los ojos, pero necesito saber la verdad. La policía inició una búsqueda paralela, pero no era la prioridad. La prioridad ahora era localizar a Lucía, con o sin vida. Ismael, con el apoyo del Departamento de Seguridad Pública, estableció un nuevo perímetro de rastreo en los alrededores del último campamento. Se utilizaron helicópteros por primera vez desde 1997, drones sobrevolaron zonas previamente inaccesibles, equipos de tierra descendieron por senderos mal mapeados, guiados por relatos de residentes de larga data y coordenadas aproximadas proporcionadas por los propios agentes. Fue durante una de estas búsquedas que algo finalmente se reveló, un viejo sendero, marcado con cinta azul descolorida, la que usaban los excursionistas en la década de 1990, condujo a los agentes a una cueva estrecha, oculta por ramas y un saliente rocoso. Dentro, entre hojas secas y un fuerte olor a humedad, había una estructura de madera improvisada que contenía un saco de dormir podrido, y en el fondo, una caja metálica sellada con cinta adhesiva. Dentro de la caja, cuidadosamente protegidos por bolsas de plástico, estaban una fotografía de una Lucía mayor, que parece tener unos 12 años. Un collar para perro, diferente al original, hecho a mano con trozos de tela y alambre. 3 hojas escritas con letra infantil. El contenido de las hojas no fue revelado en su totalidad a la prensa, pero fuentes internas confirmaron que una de las frases decía: dijo que yo era la parte buena de él. Otro dijo: el perro se quedó hasta el final. Durmió en mi pie. Luego enfermó. Lo enterré cerca del árbol. Y el último: si mi madre recuerda la historia de la estrella azul, sabrá que soy yo. Esta última frase fue la que más conmovió a Ángela Gutiérrez. Al oírla, lloró en silencio durante casi 20 minutos y luego dijo: le dije que cada niño tiene una estrella en el cielo, y la suya era la azul. Siempre que tenía miedo, podía mirar y recordar que había una luz esperándola. La fotografía fue autenticada por 2 peritos. Era, en efecto, Lucía, más delgada, mayor, con el pelo más largo, pero con el mismo aspecto. A partir de ese momento, la historia cambió, ya no era un caso sin resolver ni una cuestión de supervivencia. Era un verdadero rescate, un posible reencuentro. Pero Lucía no estaba allí. La cueva llevaba meses abandonada. El cachorro, negro, como decía la carta, había muerto allí. Días después se encontró el lugar del entierro, una pequeña tumba cubierta de piedras y marcada con un trozo de madera, que decía en letras torcidas: gracias, amigo. En ausencia de Lucía, quedaba por entender quién convivió con ella durante esos años, quien la controlaba, le imponía silencio, al mismo tiempo, le ofrecía refugio. Todas las pistas seguían apuntando a Leonardo Alves Marcondes, pero no aparecía por ningún lado, ni él ni Antonio. En un barranco, yacía en avanzado estado de descomposición, pero con un machete atado a la cintura y una radio sintonizada en la emisora policial. Era Antonio. Su muerte se registró como accidental, un resbalón en terreno inestable, pero en el bolsillo del pantalón había un papel arrugado con un mensaje escrito a mano: si me equivoqué, perdóname. Solo quería saber si estás vivo. Ángela no leyó la carta en el bolsillo de Antonio. Les pidió que esperaran, diciendo que si su hija regresaba, la entregaría ella misma. Pero todos comprendieron que eso nunca ocurriría. El pueblo de Cangas del Narcea se sumió en una tristeza silenciosa. Por segunda vez, el duelo llegó sin el cuerpo de una niña, sin una respuesta definitiva, pero con una nueva certeza: Lucía sobrevivió, durante un tiempo incalculable. Y, en algún lugar de ese frío desierto, vivió parte de su infancia y adolescencia en silencio. La cueva donde se encontraron los últimos objetos se hizo conocida entre los residentes como el Refugio Estrella. Pero la investigación no se detuvo, al contrario, se intensificó. Con base en la fotografía y en informes recientes,
el jefe Ismael Delgado solicitó el apoyo del equipo de inteligencia de la Policía Civil para ampliar la búsqueda de expedientes escolares, médicos e incluso de servicios sociales de adolescentes no identificadas en la región sur del país. Se cruzaron más de 500 nombres de niñas de entre 12 y 16 años que habían sido atendidas entre 1999 y 2001 en Asturias, Paraná y León. Casi todos fueron descartados, pero 2 expedientes llamaron la atención. En marzo de 2001, poco más de 2 meses después de la muerte de Antonio, una adolescente ingresó sola en el Hospital Santa Clara de Villablino, León, a unos 250 km de Bonjardín. Llegó deshidratada y con una infección intestinal. No presentó documentación, dijo llamarse Lucia Méndez, tener 14 años y vivir con un tío cuyo nombre no pudo proporcionar. El hospital la registró como menor no acompañada. Estuvo hospitalizada 2 días y luego fue trasladada a un albergue municipal. Permaneció allí 3 semanas, luego desapareció sin dejar rastro. Lo más inquietante, un trabajador del refugio, al ver la vieja foto de Lucía Gutiérrez, dijo con vacilación, se parece mucho a ella. No pudo confirmarlo, el tiempo era cruel con los recuerdos, pero la impresión perduró. El segundo expediente pertenecía a una joven que, en 2003, ingresó en un CRAS, Centro de Referencia de Asistencia Social, en Puebla de Lillo, aquejada de insomnio, ansiedad y aislamiento. Usó el nombre de Ana Luía M. y dijo haber vivido en el bosque con un anciano. El caso se trató como indigencia, pero la joven se negó a ser acogida. Tras una breve visita, desapareció. En ambos casos, no se recopiló ADN. Ismael envió la información a Florianópolis y se realizó un análisis de reconocimiento facial basado en la fotografía hallada en la cueva. El resultado no fue concluyente, una coincidencia de entre el 50 y el 70%. No fue suficiente para una confirmación legal, pero fue lo más cerca que la policía había estado de Lucía en 3 años. Mientras tanto, Ángela mantenía su rutina. Todos los días a las 6, encendía una vela en el porche, ponía comida para un perro imaginario y leía en silencio un pasaje de un cuaderno que guardaba desde su desaparición, los ensayos escolares de su hija. Uno hablaba de un lugar en el cielo donde ya nadie tiene miedo. Otro terminaba con la frase, si me pierdo, recordaré el olor del pelo de mamá. La sentencia se leyó en un programa de radio local como parte de una campaña para reabrir la búsqueda. La historia de Lucía volvió a las noticias, ya no como una persona desaparecida, sino como posiblemente viva y en peligro. Entonces, en abril de 2001, surgió una nueva pista. Un militar retirado, voluntario como patrullero ambiental en la región de la Sierra de Somiedo, reportó haber encontrado pequeñas huellas recientes cerca de un tramo de bosque conocido solo por los veteranos. También dijo haber visto, a lo lejos, a una joven que caminaba con dificultad, vestida con ropa holgada y una mochila de lona. Cuando intentó acercarse, ella echó a correr y desapareció tras las rocas. Lo que le pareció extraño, sin embargo, fue algo más, en el suelo donde ella había pisado, había algo dejado a propósito, un trozo de tela blanca. En él, una sola palabra estaba bordada con hilo azul. Sin embargo, la palabra bordada en la tela encontrada en el sendero no era solo una declaración, era una señal. Y, sobre todo, una elección. Quien la dejó quería ser encontrado, pero no del todo. El jefe de policía Ismael Delgado comprendió lo que le esperaba, Lucía estaba viva, pero no quería, o no podía, regresar. La palabra grabada era clave, sigo aquí. Pero el silencio decía, todavía no puedo. La zona donde se avistó la huella, entre las paredes rocosas y los estrechos valles de la Sierra de Somiedo, fue acordonada. Se estableció un perímetro de búsqueda silencioso, sin drones, helicópteros ni agentes uniformados. La orden era, si estaba allí, se debía respetar su ritmo. Durante 5 días, no pasó nada. Hasta que, al anochecer del sexto, uno de los agentes encontró algo apoyado en un árbol torcido cerca de un manantial, un fajo de papeles doblados dentro de una bolsa de plástico amarillenta.
Los papeles estaban escritos a lápiz, con una caligrafía infantil mezclada con frases más maduras, como si el tiempo hubiera transcurrido torcido en su interior. Las páginas fueron entregadas al jefe de policía. Al leerlas, Ismael comprendió. Era el diario de Lucía, fragmentos escogidos entre muchos. Al principio pensé que me iba a dejar ir, pero luego dijo que el mundo era demasiado peligroso. El negro enfermó el tercer invierno. Intenté cuidarlo. Me recordó quién era yo. A veces soñaba con la cocina de casa, con la risa de mi madre. Cuando el cielo se volvió azul oscuro, pensé que era la estrella. Lloró cuando dijo que su padre era malvado. Pero nunca entendí quién era ella. Yo soy Lucía. Yo sé quién soy. Simplemente no sé cómo regresar. Estos textos, escritos de forma cruda y directa, revelaron una infancia interrumpida por un hombre que la arrebató del mundo bajo la promesa de protección y la mantuvo bajo vigilancia, control y silencio. Con el tiempo, la línea entre el miedo y la supervivencia se desdibujó, y el regreso se volvió imposible. La ciencia forense confirmó la identidad del diario con un alto grado de probabilidad, era suyo. Pero lo que no sabían era dónde estaba ahora. Durante días, la búsqueda se intensificó, pero respetando el silencio del bosque. Un día, uno de los agentes encontró un mechón de cabello pegado a una espina, era oscuro y largo. Días después, otro encontró una cinta azul atada a una rama, como marcando un camino. Pero ella nunca apareció. No gritó, no volvió a escribir, no esperó a nadie. En el último intento, el equipo policial colocó un transmisor de radio en un punto alto de la montaña, con una grabación hecha por la madre Gutiérrez, diciendo únicamente: Lucía, hija mía, nunca dejé de esperarte, nunca dejé de buscarte. La estrella azul todavía está aquí, y si todavía existes, escúchame. Durante una semana, la grabación se reproducía todos los días al anochecer. En la mañana del octavo día, encontraron la radio apagada, sin pilas, y junto a ella, clavada a la base de madera, había un último trozo de tela blanca bordada con hilo azul pálido. Decía: ahora lo sé, pero no puedo volver atrás. Los forenses lo confirmaron, era la misma letra, el mismo bordado, el mismo hilo, la señal final. A partir de entonces, la policía y el país tuvieron que aceptar una nueva categoría de desaparición, la de quienes sobrevivieron pero decidieron desaparecer. Lucía Gutiérrez nunca fue encontrada oficialmente, nunca apareció en público, nunca solicitó documentos, nunca se presentó como adulta. Pero fue reconocida como una sobreviviente del trauma, de un secuestro, de un sistema que no la protegió, en última instancia, de sí misma. En 2001, el caso de Lucía Gutiérrez fue reclasificado oficialmente no como desaparecido, sino como desaparecido por decisión consciente tras una prolongada supervivencia en condiciones peligrosas. Fue la primera vez que la Policía Civil de Asturias utilizó este término. Y no fue casualidad, Lucía había dejado rastros, palabras, fragmentos de sí misma, pero ninguna petición de rescate, ninguna súplica, ningún deseo de regresar. Sobrevivió, pero nunca regresó. La madre Ángela aceptó lo que pudo. Siguió viviendo en el mismo lugar, ahora sola. Pasaba los días cuidando el jardín y escribiendo cartas que nunca enviaba. Si quiere, algún día tendrá un lugar a donde volver, decía. La casa permaneció intacta, con el dormitorio, la estantería llena de cuadernos y una vela siempre encendida por la noche. Al funeral de Antonio asistieron pocas personas. Hubo quienes juzgaron, quienes especularon, quienes guardaron silencio. Ángela permaneció de pie de principio a fin, sosteniendo la nota que él le había dejado. Nunca reveló a nadie su contenido, solo dijo: él también quería saber la verdad. Con el tiempo, la historia volvió a quedar en silencio, pero un silencio diferente, ya no de duda, sino de dura aceptación. Al año siguiente, una maestra de escuela rural de un pueblo a 200 kilómetros de distancia encontró un libro infantil en una mochila olvidada con una inscripción a lápiz:
para quienes aún recuerdan lo que es ser niño, incluso después de la selva. Nadie supo nunca quién lo dejó. La letra era diferente, más firme, pero el mensaje parecía tener el mismo peso que todo lo que Lucía dejó atrás, fragmentos de presencia, recordatorios de que existía y quizás aún existe. La cueva fue clausurada por la policía, pero la rama donde dejó su último mensaje aún yace allí, entre rocas, viento y raíces. De vez en cuando, los excursionistas pasan y ven el trozo de tela blanca clavado entre espinas. Pocos lo entienden, pero quienes conocen la historia nunca la olvidan, porque Lucía Gutiérrez desapareció en 1997, pero su silencio aún resuena entre los árboles de las montañas, y quizás siempre lo hará.